Pero ya a partir de ahí, ya que el presidente toma la decisión de destituir a Santiago Assim, empiezan las contradicciones por parte del propio jefe del Estado. Porque el 8 de septiembre, el presidente Abinader informa a la ciudadanía que el Ministerio Público comenzó a investigar o ya investigaba posibles delitos en SENASA. Sin embargo, el 30 de junio, el presidente Luis Abinader negó rotundamente que se registrara algún déficit en SENASA. Exactamente. Y todo lo contrario, desestimó todas las acusaciones y señalamientos, denuncias que realizaban los sectores políticos opositores, medios de comunicación y otros sectores que están vinculados al sistema de salud del país. Así es. Entonces, a esas declaraciones del presidente Abinader diciendo que el Ministerio Público ya comenzaba a investigar posibles delitos en SENASA, el 9 de septiembre viene el Consejo Nacional de Seguridad Social y aprueba 6,000 millones de pesos para SENASA en medio de esas indagatorias y esos señalamientos. Saludos lectores del Listín Diario, mi nombre es Ángel Valdés, estoy junto a mi compañero Sauro Escalela y hoy estaremos aquí haciendo una breve radiografía sobre uno de los casos judiciales más complicados. Graves, así lo ha manifestado el Ministerio Público. El presunto caso de corrupción que se registró en el Seguro Nacional de Salud, el caso SENASA. Así es, cuya principal figura es su exdirector, el señor Santiago Assim, quien pues es señalado por el Ministerio Público como la persona o el cabecilla de este supuesto entramado de corrupción, de dirigir una estructura de crimen organizado para sustraer fondos públicos. Y estamos hablando específicamente de un fraude de 15,000 millones de pesos más 2,000 millones en sobornos. Pero antes de detallar quiénes son los imputados, cuáles son las acusaciones que realiza el Ministerio Público, vamos a hacer un breve recuento cronológico de cómo se originó este caso. Claro. Vamos con el 25 de junio, cuando el partido Fuerza del Pueblo denunció que el Seguro Nacional de Salud sufría una grave crisis administrativa y gerencial. Señalaron que el seguro de los dominicanos encontraba sufriendo un déficit económico gravísimo. Así es. Y 5 días después de esa denuncia de la Fuerza del Pueblo, el presidente salió pues a negar toda esa acusación, diciendo que SENASA no estaba en problemas, no estaba sufriendo un déficit financiero, y acusó a sectores de oposición de intentar desacreditar los avances de esa institución en su gobierno. Luego, el 12 de julio, el Colegio Médico Dominicano también denunció atrasos en los pagos a médicos y centros privados desde septiembre de 2024. O sea, ya desde septiembre de 2024 veníamos registrando diversas denuncias sobre la calidad del servicio que brindaba la gestión de Santiago Assim en SENASA. Así es. A esas acusaciones se sumó el expresidente o los dos expresidentes de la República, Danilo Medina y por su parte también Leonel Fernández. También, siguiendo con esa línea de tiempo, el 4 de julio, SENASA suspendió temporalmente la entrega a domicilio de medicamentos y ese mismo día, una de sus directoras, Alma Bobadilla, pidió que la institución sea auditada de manera integral. Y el 5 de julio, el expresidente Leonel Fernández apoyó la auditoría en la Cámara de Cuentas. Ahí siguió también el exmandatario Danilo Medina lamentando la crisis. Y llega el 8 de julio y el Ministerio Público lanza una operación anticorrupción que incluye contratos de SENASA, INAIPI y EDES. Luego, el 10 de julio, a todo esto, el exdirector del SENASA, Santiago Assim, defendió su gestión destacando un crecimiento y un incremento de la cobertura del SENASA para los afiliados de los dominicanos. Así es. Sin embargo, el 13 de agosto, esa defensa que tuvo no fue suficiente para que el presidente Luis Abinader no
no realizara una destitución de su cargo, de su posición. Y nada, finalmente el 13 de agosto lo destituyó del cargo. Fue después, esa misma posición fue ocupada luego por Eduardo Guzmán Padilla, quien en la actualidad todavía es el director de SENASA. Pero ya a partir de ahí, ya que el presidente toma la decisión de destituir a Santiago Hasim, empiezan las contradicciones por parte del propio jefe del Estado. Porque el 8 de septiembre, el presidente Abinader informa a la ciudadanía que el Ministerio Público comenzó a investigar o ya investigaba posibles delitos en SENASA. Sin embargo, el 30 de junio, el presidente Luis Abinader negó rotundamente que se registrara algún déficit en SENASA. Exactamente. Y todo lo contrario, desestimó todas las acusaciones y señalamientos, denuncias que realizaban los sectores políticos opositores. Medios de comunicación. Y otros sectores que están vinculados al sistema de salud del país. Así es. Entonces, a esas declaraciones del presidente Abinader diciendo que el Ministerio Público ya ha comenzado a investigar posibles delitos en SENASA, el 9 de septiembre viene el Consejo Nacional de Seguridad Social y aprueba 6,000 millones de pesos para SENASA en medio de esas indagatorias y esos señalamientos. Luego, el 10 de septiembre, organizaciones civiles denunciaron un presunto desfalco de alrededor de 9.059 millones de pesos, si no mal recuerdo, mediante transacciones ficticias que realizaban desde el SENASA, que, por cierto, se queda corto ante la acusación que presentó finalmente el Ministerio Público. La acusación no, la solicitud de medida de coerción, donde ahí, bueno, pues señalaron que ese entramado, ese fraude Hacienda había desviado alrededor de 15,000 millones de pesos. Correcto. Sumado más los 2,000 de sobornos que recibieron los supuestos funcionarios e integrantes del entramado de corrupción. Y de repente, el 13 de septiembre, una inusual convocatoria de prensa por parte de Presidencia en el Palacio Nacional donde comparecen los principales funcionarios del gobierno en materia de comunicaciones y de prensa del presidente Abinader y del Palacio Nacional para anunciar que el Poder Ejecutivo entregó a la Procuraduría un informe con hallazgos graves, irregularidades en SENASA. Luego, el 16 de septiembre, más bien el 15, para precisar la fecha, al presidente se le preguntó cómo iban las investigaciones sobre el caso del SENASA y el presidente pidió esperar a las decisiones que iba a tomar el Ministerio Público en los días siguientes. Sin embargo, esa declaración del presidente, aunada también a la reacción que tuvo el pasado domingo el presidente Luis Abinader, luego de que el ex director del SENASA se presentara en la Procuraduría General de la República y posteriormente quedara en estado de arresto y enviado a la Fiscalía del Distrito Nacional, pues viene a contradecir un poco lo que el mandatario había establecido. En su momento, claro. En su momento, si no mal recuerdo, fue el pasado 26 de junio, cuando al mandatario se le preguntó sobre el caso Yetset. Y en ese momento el mandatario aseguró que no se involucraba en casos judiciales, ni opinaba sobre casos judiciales. Así es. O sea que ahí no podemos detener un poco en la línea de tiempo y analizar esa situación, ¿no? En la que el presidente Abinader primero desestima los señalamientos por parte de partidos opositores, organizaciones civiles, incluso medios de comunicación que a través de reportajes, pues reportaban, visibilizaban esa situación en SENASA y que de repente el presidente cambie su narrativa y comience entonces a declarar públicamente que sí, que en SENASA entonces se han presentado irregularidades, que el Ministerio Público ya comenzaba a hacer investigaciones y que él mismo al final asegurara que sí hubo un supuesto, no por ahora, entramado de corrupción en esa institución. Y no solamente eso, en la publicación que realiza el presidente
en su cuenta de X, anteriormente Twitter. Sí, perdón, cabe precisar que esa publicación la hace un día después. Un día después. Tú que estabas ahí cubriendo ese servicio, tú puedes... de haberse presentado el ex director general del SENASA ante la Procuraduría. Y un día antes... Estamos hablando del sábado. El presidente emite esa declaración a través de su cuenta de X el domingo. Correcto. El sábado pues inicia todo ese proceso judicial con la llegada del ex director de SENASA y los demás imputados que fueron a visitar voluntariamente a la Procuradora General de la República. Luego el presidente el domingo emite las declaraciones, además de reiterar su compromiso con la no corrupción, la no impunidad. El presidente en su declaración describió el hecho como un acto de corrupción, básicamente. Exacto. Como un acto de corrupción. Y se comprometió a que cada peso, hasta el último centavo, sería recuperado por el gobierno. Exactamente. O sea, prácticamente condenando el hecho. Sí, exactamente. Y lo hace... Sin ni siquiera que el Ministerio Público haya presentado la solicitud de medida de coerción. O sea, ni siquiera se sabía cuáles eran las acusaciones de manera formal. El Ministerio Público sí había enviado un comunicado, una nota de prensa, en el cual detallaba algunas tipificaciones penales, tipo soborno, lavado de activos. Sin embargo, no se había presentado siquiera formalmente estas acusaciones frente a la Fiscalía del Distrito Nacional. O sea, que el propio presidente que siempre se resguarda en esa idea de que tiene un Ministerio Público independiente y que no se vincula directamente con declaraciones hacia casos judiciales, pues se adelanta al Ministerio Público. Sí. Ya eso pues se lo dejamos a ustedes como análisis de tarea para que puedan interpretar, ¿no?, ese tipo de... ese contexto que hemos dado. Y en esa misma publicación, Ángel, que tú señalas en X del presidente Abinader, ahí él ordena que SENASA se convierta en... actor civil. Se constituya en actor civil en caso de corrupción. Esto es para que SENASA pueda demandar, ¿no? Sí, claro. Como institución, como... que pueda abogar por la recuperación de esos supuestos fondos sustraídos por el entramado criminal. Exactamente. Y nada, entonces, siguiendo con esa línea del tiempo, el 15 de septiembre el presidente también pide esperar la actuación del Ministerio Público y bueno, ya continúa con el 24 de septiembre. Luego de la salida del exdirector general de SENASA, del Seguro Nacional de Salud, Santiago Jacín, tuvo un breve receso todo lo que tiene que ver con la opinión pública. Luego reapareció el 24 de septiembre públicamente y defendió su gestión. Así es. Dijo haber trabajado con ética y que fue la primera persona en alertar el supuesto fraude. Así es. En que según él alega, se había registrado desde noviembre del año 2024. O sea, desde el año pasado. Exactamente. Y bueno, ya pues cerrando con esa primera parte, esa línea de tiempo, ese contexto sobre el caso SENASA, pues... podemos también precisar que el Ministerio Público ya en estos días sostiene que este caso constituye un atentado directo a un derecho fundamental de las personas al haberse sustraído dinero destinado a la salud de los más pobres. El propio Camacho, Wilson Camacho, ha dicho públicamente que... es uno de los actos más crueles que se ha perseguido en cuanto a lo que tiene que ver el entramado de corrupción que ha analizado, que le ha dado seguimiento el PEPCA. Correcto. También hoy la Lady Blanco también se ha referido al caso SENASA diciendo que esta es la corrupción más lesiva, más burda y más soez. Así es. Del país. Pero ¿quiénes son los imputados ahora? No. Vamos a mencionar nombres. Vamos a detallar los imputados. Ya el primero sabemos que la primera figura es el exdirector Santiago Jacín. Para el Ministerio Público, Santiago Jacín Albaini es la cabecilla de este entramado de corrupción. Luego le sigue Gustavo Enrique Mesina Cruz, quien ocupó la posición de gerente financiero de SENASA durante toda la gestión de Jacín, desde el 2020 hasta
finales de este año, específicamente en agosto. O sea, que estamos hablando de personas también vinculadas a la institución, personas externas, o sea, allegados a... Precisamente. Sí. Ahí tenemos un prestador de servicio, en este caso es Eduardo Rit Estrella, un empresario, miembro del grupo RIT y propietario de la empresa Kerensum, que recibió diversas adjudicaciones en los procesos de licitación que desarrollaba el SENASA, y a quien inclusive la periodista Nuria Piera le realizó un reportaje de investigación donde se desvelaban algunas irregularidades en cuanto al servicio brindado específicamente. Sí. Los imputados también seguimos, ahí está Germán Rafael Robles Quiñones, ex consultor jurídico del SENASA, Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de servicios de salud de SENASA, ex gerente del 2020 al 2025, Cintia Costa Ascensión, también gerente de la empresa Madison Medical S.A., Ramón Alan Mateo, quien labora en la entidad desde 2016, Ada Ledesma Hubiera, propietaria de la distribuidora Lufarca, Rafael Luis Martínez Jacín, fundador del Centro de Telemedicina Maker, quien se presentó voluntariamente ante la Procuraduría General de la República, y por último Heidi Mariela Pineda, quien es la 10ª involucrada en este caso. De acuerdo al Ministerio Público, ahí lo que instauró el exdirector Jacín fue un comité fraudulento. Un comité fraudulento que se dedicaba, bueno, pues a gestionar todo lo que tiene que ver con el tema de las licitaciones. Así es. Y entre, digamos, las acusaciones que hace el Ministerio Público o los cargos que se le imputan, se le podrían imputar a Jacín y al grupo como tal. Exacto. Porque hasta el momento... Exacto. Estamos hablando de coalición de funcionarios. Sí. Estamos hablando de asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos. O sea, toda una serie de... Toda una cartelera de acusaciones. De actos delictivos. De actos delictivos. Que se le imputan a estas personas. A propósito del expediente que depositó el Ministerio Público, en ese expediente se desvela que Jacín utilizaba la justificación de que si tal persona era parte de la campaña política o colaboró con la campaña política del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, el actual presidente Luis Abinader, pues estaba justificado para ayudarlo. Y recibir parte del dinero sustraído. Exacto. O sea que este caso, Ángel, si tú quieres ya podemos pasar a esa etapa, tiene ya su trasfondo, porque viene desde atrás. O sea, tiene su trasfondo político. Según se ha podido constatar en el informe del Ministerio Público. Sí. Porque podemos recordar que Jacín, pues, ha sido un gran aliado del presidente Luis Abinader. Coordinando inclusive hasta un movimiento político del sector externo. Exactamente. Que respaldaba la candidatura presidencial del presidente Luis Abinader, del mandatario Luis Abinader. Exacto. Entonces, claro, todo eso se vincula, todo eso las personas empiezan a vincularlo, porque en el mismo informe del Ministerio Público pues salen a relucir ese tipo de informaciones que tú das, de que si participó en la campaña, de que si colaboró en la campaña, pues sí puede recibir parte del dinero sustraído. Entonces tiene su trasfondo político todo esto. Sí, así es. Lo que dimensiona y agrava más el hecho. El hecho. Sauro, también es bueno recordar que luego del documento que depositó el Ministerio Público ante la Fiscalía, específicamente el pasado martes, el equipo de recuperación del patrimonio público, que es un colectivo de juristas contratado por el gobierno, específicamente por el presidente Luis Abinader, por la presidencia,
pues también presentó una acusación ante la Procuraduría General de la República y ahí se comprometió a velar por la recuperación de hasta el último centavo que administró ese entramado de corrupción, y también informó que ese equipo de recuperación no cobraría ningún honorario por sus labores. Sí. Ángel, si te parece, podemos entrar un poquito más en detalle con las personas involucradas, en este caso judicial. No sé, alguno dando o revelando algunos datos de las principales figuras que se mencionan en este caso. Además de Santiago Jacín, que ya hemos hablado mucho de él, sí, y es uno de los más mencionados por la posición que ocupaba en el SENASA, estaba Gustavo Mesina, que es un joven de 35 años, quien se desempeñaba, como ya dije anteriormente, como gerente financiero de SENASA, y antes de su cargo, desde agosto del 2016 hasta agosto de 2020, fue gerente en el Banco de Reservas. Esto, de alguna u otra manera, llama la atención porque, de ser cierto este entramado de corrupción, las autoridades deberían motivarse a buscar un poquito más atrás en el accionar de estos imputados. Claro. Porque también el Banco de Reservas es una entidad estatal. Claro. Y si hay personas que vienen desde esa institución, pues les salpica, ¿no?, un poco el caso. Así es. Bueno, seguimos con Germán Robles, quien es abogado. Este se desempeñó como ex consultor jurídico, fue el consultor jurídico del SENASA. Y de acuerdo a la nómina de esa institución, Robles tenía un sueldo neto de 163,000 pesos. Interesante dato ese también. Además tenemos a Francisco Iván Minaya. Este fue un cirujano general que se desempeñaba como gerente de servicios de salud desde agosto de 2020. Sí. Hay una persona también cuyo nombre responde a José Pablo Ortiz Giraldez, un amigo de 30 años de Santiago Jacín, que colabora según reporta la prensa, colabora con el Ministerio Público. Y se podría señalar que una de las cosas que le dijo José Pablo a las autoridades es que cuando SENASA pagaba a los contratistas, Jacín le informaba que había llovido para que estas personas fueran a cobrar los sobornos. Sí. O sea que el informe también arroja, ¿no?, datos interesantes de cómo estas personas se manejaban, ¿no?, en todo este supuesto entramado de corrupción. Según lo que ha establecido el Ministerio Público, según las acusaciones que le realiza a esa agrupación criminal, algunos de los delitos son coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado Dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos. Sí. Pero todo esto para distraer fondos y maniobras fraudulentas que eran provenientes del presupuesto que disponía el SENASA. Pero más o menos, ¿cuál era el modo operandi de SENASA, de ese supuesto entramado que operaba en SENASA? Según detalla el Ministerio Público, parte del desfalco se lograba facturando servicios médicos que no se brindaban o que eran fraudulentos, afectando así directamente a los afiliados del régimen subsidiado. Y entre esas irregularidades se detectaron, por ejemplo, facturación de servicios de hemodiálisis a personas fallecidas. Ojo, o sea, ellos facturaban gracias a los servicios de personas que se hacían hemodiálisis ya fallecidas. Y no solamente de personas fallecidas, sino también de personas, de miembros, de afiliados al SENASA, al Seguro Nacional de Salud, que contaban con una partida económica a su favor y no la habían utilizado. Así es. Ellos identificaban esos patrones de personas que no utilizaban frecuentemente y se beneficiaban a través de eso. También supuestamente. También aumento del número de sesiones de radioterapia y quimioterapia para pacientes oncológicos. O sea, se beneficiaban a través del sufrimiento de la gente, se podría decir. Esa es una de las cosas que más ha causado indignación por parte de la población, todos los claro, sectores de la sociedad. Así es. También reporte de lesiones inexistentes
o de tamaño irreal en procedimientos quirúrgicos. Y por último, según todo esto, el Ministerio Público, realización de procedimientos cardiovasculares con colocación de stents coronarios innecesarios. Tú sabes que según el Ministerio Público, una de esas empresas que formó parte de todo ese entramado de sobornos fue la encabezada por Eduardo Rit Estrella. Según asegura el Ministerio Público, fue uno de los principales empresarios que participó en ese entramado de corrupción. Así es. Estamos hablando, como dijimos desde un principio, de uno de los casos de corrupción más graves que ha liderado hasta ahora el Ministerio Público. Superando inclusive para el mismo Ministerio Público, según ellos lo dijeron, ellos no lo dijeron, superando para el Ministerio Público los casos de corrupción, los supuestos casos de corrupción que se habían registrado durante las gestiones gubernamentales del PLD. Así es. Y Ángel, entonces, ¿cuándo sigue todo el tema de las audiencias contra los imputados para así también ubicar a nuestros lectores, a nuestra audiencia? Bueno, la audiencia está pautada para este miércoles a las 2 de la tarde. Sin embargo, no se descarta que pueda ser postergada una vez más. Estamos hablando de que son 10 imputados. Esto puede... Jueves, tienes razón. Sí. Dale, yo hago la pregunta. Y Ángel, ¿para cuándo siguen ya las audiencias de este caso para ubicar a nuestros lectores, a nuestra audiencia? La audiencia está pautada para este jueves a las 2 de la tarde. No se descarta la posibilidad de que sea postergada una vez más. Estamos hablando de que son 10 imputados. Cuando se trata de audiencias así. Y por la dimensión del caso, pues se declara complejo también. Sí, claro. El procurador el procurador adjunto especializado contra la corrupción así lo solicitó ante el tribunal. Pero no se descarta que sea postergada porque estamos hablando de 10 imputados y cuando se trata de tantas personas involucradas en un proceso judicial, algunas pueden presentar el requerimiento de que sea postergada para conocer aún más el expediente, la acusación que tienen en su contra, solicita el abogado en el caso de su cliente o alguna falencia de salud, como hemos visto en casos anteriores. Pero hasta el momento se tiene prevista que sea para este jueves a las 2 de la tarde. Claro, este es un caso que por su naturaleza va a continuar, tomará su tiempo. Los procesos judiciales se toman su tiempo, así que a ustedes, a nuestros lectores, a nuestra audiencia, le pedimos que se informen, que nos sigan a través de nuestras páginas y a través de nuestras redes sociales para informarse y conocer a detalle y en todo momento todo lo relacionado, todo lo relevante, todo lo importante sobre este caso de corrupción, el caso Senasa.